En este módulo, exploraremos la funcionalidad del teclado y la pantalla integrados de Carrier Transicold para las unidades de refrigeración de contenedores. Al final de esta lección, debería estar en condiciones de 1. Describir la funcionalidad de cada uno de los botones del teclado. 2. Describir cada uno de los elementos en el panel de visualización. 3. Cambiar el set point de temperatura. 4. Iniciar un descongelamiento manual y cambiar el intervalo de descongelamiento. 5. Visualizar y borrar alarmas. 6. Iniciar un diagnóstico de previaje. 7. Acceder a los códigos de función del controlador. 8. Acceder al controlador mediante la alimentación con batería. 9. Acceder a códigos del data coder. Comencemos por revisar el teclado. El teclado se utilizará para acceder a información de la pantalla y cambiar los parámetros de operación de la unidad. Las teclas de flecha se pueden utilizar para desplazarse por las diversas selecciones en pantalla y cambiar parámetros como el set point de temperatura. La tecla Enter se utiliza para aceptar cualquier parámetro modificado o visualizar las posteriores selecciones de menú en pantalla. El botón Code Select se puede utilizar para desplazarse por los códigos del controlador de la unidad. De manera similar, el botón Alarm List le permite desplazarse por las alarmas activas o inactivas mostradas. Puede realizar un autodiagnóstico de una unidad utilizando el botón Pre-Trip. El botón Manual Defrost le permite cambiar los intervalos de descongelamiento o iniciar un descongelamiento a pedido. En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón Return Supply. Este le permite alternar entre los sensores de temperatura de retorno y suministro en la pantalla. Una vez que suelte el botón, la visualización retornará a su configuración anterior unos 5 segundos después. El botón de selección de temperatura le permite cambiar temporalmente la visualización entre Celsius y Fahrenheit. Al igual que el botón de sensor de temperatura, las unidades mostradas retornarán a la configuración anterior después de 5 segundos. El botón de batería se puede utilizar para alimentar el controlador cuando la unidad no está conectada a una fuente de alimentación de 460 voltios. Esto es útil al actualizar el software o descargar datos, lo que se puede realizar sin tener que conectar la unidad. El botón Alt Mode se utiliza cuando la unidad está conectada al data coder. También en la compuerta del panel de control se encuentra el módulo de visualización. En la parte superior de la pantalla hay luces indicadoras que se encienden según el modo de operación en que esté la unidad: frío, calefacción o descongelamiento. Junto a ellas está la luz en rango, que indica al técnico que la unidad se encuentra en el set point de temperatura configurado para la carga o cerca de él. La luz de alarma se encenderá en rojo cuando se detecta una alarma Serie 20. Una alarma Serie 20 impide la operación de la unidad hasta que se corrija la falla o error. La luz de alarma no se encenderá para las alarmas de otra serie. En la esquina superior derecha de la pantalla se encuentran luces indicadoras para las temperaturas de aire de suministro y retorno. Estas luces indicarán si la unidad es controlada por el sensor de temperatura de suministro o el sensor de temperatura de retorno. Bajo las luces indicadoras está la pantalla digital de la unidad. La pantalla izquierda muestra el set point e información de código. La pantalla derecha muestra la lectura de temperatura del sensor activo o cualquier dato que corresponda a la alarma o código mostrado en la pantalla izquierda. En condiciones normales de operación, la pantalla mostrará el actual set point de temperatura en la ventana izquierda y la temperatura de aire actual del espacio de carga en la ventana derecha. Para cambiar el set point, presione las teclas de flecha arriba o abajo hasta que aparezca el set point de temperatura que desee en la ventana izquierda.
Si no presiona la tecla Enter después de soltar la tecla de flecha, el nuevo set point parpadeará durante 5 segundos y luego retornará al set point anterior. Al mantener presionada la tecla de flecha, se acelerará la velocidad a la cual cambian los valores en la pantalla. Una vez que aparezca el set point deseado, presione la tecla Enter para aceptar el nuevo valor. La tecla Manual Defrost Interval tiene dos funciones. Se puede utilizar para iniciar un descongelamiento a pedido de la unidad o para cambiar el tiempo entre ciclos de descongelamiento. Descongelamiento manual. Para iniciar un descongelamiento manual, el sensor de temperatura de descongelamiento DTS debe detectar una temperatura inferior a 10 grados Celsius, 50 grados Fahrenheit. Mantenga presionada la tecla Manual Defrost Interval por 5 segundos para iniciar el ciclo de descongelamiento a pedido. El temporizador de intervalo de descongelamiento se puede configurar según los requerimientos específicos del cliente. Las opciones para el usuario son 3, 6, 9, 12, 24 horas, Off, Auto, Pulse o Auto 2. El valor de fábrica es 3 horas. Para cambiar el intervalo de descongelamiento, presione y suelte la tecla Manual Defrost Interval. La unidad mostrará CD27 en la ventana izquierda y el intervalo de descongelamiento configurado actualmente en la derecha. Presione la tecla Enter para confirmar que desea cambiar el ajuste del intervalo. El ajuste actual en la pantalla derecha comenzará a parpadear. Presione las teclas de flecha arriba o abajo para desplazarse por los ajustes de descongelamiento disponibles. Cuando aparezca el ajuste deseado, presione la tecla Enter para aceptar el cambio. Nota: después de presionar la tecla Manual Defrost Interval, la pantalla retornará al ajuste anterior y luego a las lecturas de temperatura actual si no se detectan botones presionados dentro de 5 segundos. La visualización de alarmas es una función independiente del software del controlador. Si un parámetro de operación está fuera del rango esperado o un componente no devuelve las señales correctas al controlador, se genera una alarma. Si existe un problema detectable, su código de alarma se mostrará alternadamente con el set point en la pantalla izquierda. Para visualizar los códigos de alarma, presione la tecla Alarm List. La pantalla izquierda mostrará AL seguido de 2 números, donde el número identificado es el número de alarma que viene en la cola. La pantalla derecha mostrará el código de alarma actual. AA seguido de 2 números. Mostrará la alarma activa, donde el número identificado es el código de alarma. IA seguido de 2 números aparecerá para una alarma inactiva. Presione las teclas de flecha para desplazarse por la lista de alarmas guardadas. Aparecerá END después del último código de alarma para indicar el fin de la lista de alarmas cuando hay alarmas activas presentes. Aparecerá CLEAR después del último código de alarma para indicar el fin de la lista de alarmas cuando todas las alarmas están inactivas. Para borrar los códigos de alarma. Las alarmas activas se deben diagnosticar y corregir antes de poder borrar la lista de alarmas. Use las teclas de flecha para desplazarse hasta el final de la lista de alarmas. Cuando aparezca Clear en la ventana derecha, presione la tecla Enter. Cuando aparezca 4 rayas en la ventana derecha, la lista de alarmas está vacía. El diagnóstico de previaje es una función independiente del controlador que suspende las actividades normales del controlador de refrigeración y ofrece rutinas de prueba previamente programadas. Las rutinas de prueba se pueden ejecutar en modo automático, que realiza automáticamente una secuencia de pruebas programadas con anterioridad, o en modo manual, que permite al operador seleccionar y ejecutar individualmente cualquiera de las pruebas.
El diagnóstico de previaje proporciona una comprobación paso a paso del funcionamiento de la unidad de refrigeración que incluye funcionamiento adecuado de componentes, funcionamiento del control electrónico y de refrigeración, funcionamiento del calefactor, calibración de sensores, ajustes del límite de presión, ajustes del límite de corriente. Para iniciar un previaje, presione la tecla Previaje para acceder al menú de selección. Presione las teclas de flecha para desplazarse por los modos de prueba. Una unidad puede tener hasta 3 modos de prueba automáticos seguidos de selecciones para cada prueba individual. Cuando aparezca el modo de prueba deseado, presione Enter para iniciar la prueba. Para terminar una prueba en curso, presione la tecla Pre-Trip. Mientras se ejecutan las pruebas, aparecerá P y 2 números en la pantalla izquierda. Números indica el número de prueba y subprueba. En la pantalla derecha aparece una cuenta regresiva en minutos y segundos que indica el tiempo que falta para concluir la prueba. Para ver información más detallada sobre el diagnóstico de previaje, consulte el módulo de capacitación sobre previaje. El software operativo se divide en varios códigos de función. Con la tecla Code Select, un técnico puede acceder a los datos utilizados por el software para operar la unidad de refrigeración. Algunos de los códigos son de solo lectura, mientras que los códigos restantes pueden ser configurados por el usuario. Encontrará una lista de los códigos disponibles impresa en la etiqueta adherida a la compuerta y en el manual de operaciones. Para mostrar un código de función de solo lectura, 1. Presione la tecla Code Select. 2. Presione la tecla de flecha arriba o abajo hasta que la ventana izquierda muestre el código de función deseado. 3. En la pantalla derecha aparecerá el valor de código de funcionamiento seleccionado durante 5 segundos antes de retornar al modo de visualización normal. 4. Si necesita más tiempo, presione la tecla Enter para extender la visualización a 30 segundos. Para acceder al código de función configurable por el usuario, presione la tecla Code Select. Presione la tecla de flecha arriba o abajo hasta que la ventana izquierda muestre el código de función deseado. Presione la tecla Enter para confirmar el cambio en el seteo del código. La ventana derecha comenzará a parpadear mostrando el valor del código de función seleccionado. Use las teclas de flecha para desplazarse por los valores disponibles. Cuando aparezca el valor deseado, presione la tecla Enter para confirmar el cambio. Un usuario tiene la capacidad de acceder a los códigos seleccionados y al set point o cambiarlos sin estar conectado a la fuente de CA. Para encender el controlador con el enchufe de alimentación de 460 voltios de la unidad desconectado. 1. Mantenga presionada la tecla Battery Power por aproximadamente 10 segundos. 2. El controlador comenzará a mostrar la información de encendido. En este momento, el usuario puede cambiar el set point, revisar la configuración de la unidad utilizando la tecla Code Select, visualizar o borrar las alarmas. La tecla Alt Mode se presiona para cambiar las funciones a las que se accede con el teclado desde el software del controlador al software del data coder. Las teclas restantes funcionan de la misma manera que se describió anteriormente, salvo que las lecturas o cambios se introducen a la programación del data coder. Para acceder a los códigos de función del data coder, presione la tecla Alt Mode y luego la tecla Code Select.
Presione la tecla de flecha hasta que la ventana izquierda muestre el número de código deseado. La ventana derecha mostrará el valor para este elemento. La pantalla retornará al modo de visualización normal si no presiona ninguna tecla en 5 segundos. Presionando Enter extenderá el tiempo de visualización a 30 segundos. Ha llegado el fin de esta capacitación. Para resumir, en este módulo aprendimos 1. Sobre la funcionalidad de cada uno de los botones del teclado y los elementos que aparecen en el panel de visualización. 2. Cómo cambiar el set point de temperatura. 3. Cómo iniciar un descongelamiento manual y cambiar el intervalo de descongelamiento. 4. Cómo visualizar y borrar las alarmas. 5. Cómo iniciar un previaje. 6. Cómo acceder a códigos de función del controlador. 7. Cómo acceder al controlador con la unidad alimentada con baterías. 8. Cómo acceder a los códigos del data coder. Para recibir créditos por este módulo,